Esta es una muy buena producción, trabajo coordinado y articulado de todos los técnicos de derechos humanos, de la Dirección de Derechos Humanos y de la Dirección de Educación Inicial y Primaria, vinculados a un mapa de ruta para atender las situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes en la educación pública del país. Nos parece que es un instrumento indispensable porque, en primer lugar, toma avances que ya estaban, actualiza y establece una guía, una orientación, un acompañamiento a nuestras comunidades educativas para que ante estas situaciones se actúe rápidamente en defensa de nuestros niños ante situaciones tan lamentables como a veces acontece de violencia. Silva, perdón, estamos en vivo para Telemundo. A propósito de este documento que se presentó, si bien está pensado para inicial y primaria, ya se está proyectando también para un protocolo para lo que va a ser la educación media, ¿es así? Efectivamente, estamos trabajando para atender a la UTU y para atender la situación de nuestros liceos públicos. La violencia, lamentablemente, mal que nos pese, contra nuestros estudiantes es un fenómeno que existe y nosotros no lo podemos ocultar. Lo que tenemos que hacer es actuar. Cuando se detecta que hay una situación de violencia en un niño, en un estudiante, lo que nosotros tenemos que hacer como sistema educativo es intervenir fuertemente y hacerlo en el menor plazo posible. Por eso una guía, un mapa, ayuda mucho a eso, porque establece ese acompañamiento de qué hacer, incluso ante situaciones de intervención de la justicia, incluso como acabamos de aprobar, una resolución muy rápida, muy práctica, de qué hacer cuando la justicia ordena el traslado de un niño o de un estudiante de cualquier nivel vinculado a una situación de violencia, traslado del centro educativo. Para hacerlo, reitero, con la mayor celeridad posible y sobre todas las cosas, protegiendo los derechos y la situación, atendiendo la situación del estudiante. Presidente, permítame preguntarle por otro tema. FENAPE se está convocando para un paro el próximo 28. Se entiende por parte de los sindicalistas que se está violando la ley de negociación colectiva por un llamado que se va a hacer de forma virtual en 13 departamentos. ¿Qué opinión tiene sobre esta movilización y paro que se va a concretar? Lo que nosotros le decimos a la sociedad en su conjunto, nosotros tuvimos que llevar adelante una situación muy compleja en un sistema educativo que tiene muchísimas dificultades en medio de un huracán, en medio de la pandemia. Por suerte, por las decisiones llevadas adelante, por las estrategias desarrolladas, estamos saliendo de la pandemia acá en Uruguay. Ha llegado el tiempo de tomar decisiones que efectivamente transformen la educación de este país, que atiendan las necesidades de una innumerable cantidad de personas que la educación no les está dando las oportunidades que tiene que darla. Estamos tomando algunas decisiones. Es cierto, hay algunos actores que no les gustan esas decisiones. Bueno, estamos dispuestos a dialogar, pero sepan que en el marco de nuestra responsabilidad, a través de las direcciones generales y del propio CODICEN, vamos a tomar las decisiones que correspondan tomar. ¿Comparte que el sindicato es el problema y no la solución, lo que dijo el ministro de Educación? Yo lo que no comparto es que se haga un paro, lo digo francamente. Tenemos una situación de falta de presencialidad durante todo este año. Se ha afectado el aprendizaje, se ha afectado la socialización y la vinculación de nuestros niños, y sobre todo de los que menos tienen. ¿Y los castigamos con un paro? Hay tantos otros mecanismos de poder reclamar y de hacernos notar a nosotros las autoridades de que tenemos situaciones a discutir y a deliberar. Miren, yo lo digo claramente, cuando la coordinadora de sindicatos del Uruguay pide una reunión al CODICEN, en 48 horas o a veces menos, la tiene. Entonces, podemos hablar, podemos dialogar, podemos ir a otros lugares si quieren ir a conversar, yo no tengo problema. Lo que sí les digo, no estoy de acuerdo con el paro porque afecta a los niños que menos tienen y eso, a los estudiantes que menos tienen, y eso es una situación que nos preocupa. Silva, a propósito de la pandemia a la que usted hacía referencia, ayer el ministro de Salud Pública dijo que estamos en una situación endémica. ¿Se está pensando de acá lo que queda a fin de año en modificar o ampliar el tema de los protocolos sanitarios en los centros educativos? Nosotros estamos con presencialidad plena, con los cuidados que creo que debemos de seguir teniendo, ¿no? Ventilación, uso de tapabocas, distanciamiento, en fin, la higiene de los establecimientos. Lo que les digo que sí estamos analizando, que es un planteamiento que hemos tenido, que hoy en sesión de CODICEN lo veremos y estamos en contacto con Salud Pública, es el tema de las salidas de fin de año con eventual pernocte.
que es un reclamo y que nosotros entendemos que, bueno, si las condiciones sanitarias los permiten, cumpliendo los protocolos que están vigentes, capaz que podemos avanzar en eso, que sería lo único que nos quedaría por avanzar en lo que va del año. Los campamentos de fin de año. Los campamentos con pernocte. Nosotros aprobamos el otro día más de 60 millones de pesos para autorizar las salidas didácticas de todos nuestros niños de la educación pública, los estudiantes en general, y bueno, está el tema del pernocte que lo tenemos que resolver. Con respecto a las fiestas de fin de año. Las fiestas de fin de año, me animo a decir que si la situación continúa como está, vamos a poder tener fiestas de fin de año protocolizadas, cumpliendo con los requisitos, quizás con algunos aforos, evitando las aglomeraciones, pero creo que todos queremos que a fin de año tengamos las tradicionales fiestas donde orgullosos vamos los padres a cerrar el año con nuestros hijos. Presidente, se denunció en las últimas horas un nuevo caso de un docente que habría tomado más de 265 horas de licencia y que no concurrió a dictar sus clases. ¿Cuál es la situación? Ocurrió precisamente en Salto. Sí, nosotros tomamos conocimiento por la prensa, porque ustedes saben que eso es una investigación parlamentaria. Decir que sí, que es una situación que nos preocupa, que haya acontecido y que en realidad esta administración está llevando adelante medidas para que esas cosas efectivamente no acontezcan, porque nosotros tenemos un estatuto que establece claramente cuáles son las causales, y son muchas y variadas, por las cuales un docente puede faltar, puede no concurrir a sus clases. Esa situación no estaba prevista en la normativa, no está ni estaba prevista en la normativa, y por lo tanto debemos ser celosos guardianes. ¿Saben de qué? Además de los recursos públicos, que siempre lo digo ante ustedes, que administramos los recursos que la gente pone cuando paga los impuestos, de los aprendizajes, del derecho a la educación de los estudiantes de la escuela y del liceo público, porque en definitiva son los que están necesitando las herramientas imprescindibles para los desafíos que la sociedad presenta. ¿Les consta entonces que se toman licencias irregulares de forma exponencial, como sucedió en este caso? Bueno, en las actuales circunstancias no, porque nosotros tenemos un claro cumplimiento de las normas estatutarias y eso hoy por hoy no pasa. Las direcciones generales se han encargado de verificar, incluso ustedes habrán visto que la propia UTU, ante una petición de licencias, fue a jurídica dijo que no había respaldo normativo. Entonces, hay que ver lo que pasó y que es noticia pública en administraciones anteriores. En realidad, este protocolo, como dijimos, es una actualización del que ya venía existiendo y como lo dijo el presidente. Lo que incorpora son las nuevas normas que han ido surgiendo en relación, por ejemplo, a violencia de género, en relación a acoso sexual, en relación a distintos aspectos que fueron surgiendo en la normativa. Es una actualización. También se procuró generar un marco único conceptual en clave ANEP para que todos los actores educativos tengan los mismos criterios para valorar las situaciones. Es decir, el alumno que ingresa a educación inicial y primaria y hace todo su trayecto a través del sistema educativo, tiene que ser abordado con los mismos criterios por los distintos docentes, pero adaptados a su etapa de desarrollo. Así que, en realidad, se actualizó lo que ya se venía trabajando. Lo interesante de esto es que se hizo con los equipos especializados que tiene primaria, que es Escuelas Disfrutables, y escuchando y atendiendo los planteos de los docentes. Es decir, esto no se construyó desde arriba hacia abajo, no fue algo impuesto, sino que fue una co-construcción. Y se tomó como base una consultoría que UNICEF hizo para CODICEN, para la ANEP, que fue muy valiosa. Esa fue la plataforma, digamos, fue muy valiosa, fue muy profesional y a nosotros eso nos dio un soporte que luego adaptamos a la realidad de cada subsistema. Ya ahora estamos trabajando para avanzar en este mismo mapa de ruta para educación media que tiene sus rasgos particulares por la etapa de desarrollo y además por lo que tiene cada una de los subsistemas para ofrecer. Como yo decía,
a otros colegas de ustedes. Esto es un instrumento más que ponemos al servicio de los docentes y acompañando a los docentes, y también para que se visibilice que lo que pasa en la escuela, como decíamos hoy, tiene su correlato en la comunidad. Por lo tanto, la escuela tiene que tener también otras instituciones y otros actores institucionales que complementen lo que hacemos en la escuela. Directora, ¿es obligatorio para la enseñanza inicial y primaria aplicar este protocolo? Y también le consulto qué pasa con la educación privada. Bueno, mira, la educación privada tiene, digamos, otros marcos que la amparan, ¿no? Pero justamente este protocolo invita a la educación primaria a que lo tome como referencia, que lo pueda aplicar o que pueda hacer el propio, pero creemos que es también un valor agregado, y muchos ya instituciones de la educación privada se están movilizando en ese sentido, porque obviamente es una garantía que le da a las familias y sobre todo a los menores, ¿no? A los estudiantes. Gloria, esto tiene que ver, esta actualización, también con la pandemia y con que ha habido un incremento, sobre todo se ha difundido, por ejemplo, cifras a nivel de violencia de género. Si tiene que ver con eso, ¿por qué la actualización? ¿En la pandemia ustedes verificaron casos reales desde los docentes que les hayan contado? Mira, esta actualización ya se venía haciendo desde el 2019 cuando se hizo esa consultoría, ya había esa intención. Justamente la pandemia lo que nos está demostrando como sociedad son dos cosas. El valor que tiene el centro educativo como ámbito protector de derechos, ¿verdad? Porque es allí donde emergen las situaciones donde el docente que está en contacto, los equipos docentes que están en contacto con el alumno, es decir, visualizan posibles violaciones, pero además trabajan en crear climas de convivencia, de interacción vincular, que permitan de alguna manera soslayar experiencias que a veces se traen negativas desde la comunidad. Nosotros trabajamos, miren, recorriendo el país, recorriendo los centros, hay que ver lo que están haciendo los profesores, los maestros, generando distintas herramientas, distintas propuestas y proyectos. Ahora, vuelvo a decir, esto no es en respuesta a la pandemia. Ya durante el proceso de la pandemia, y ustedes recordarán que a principio de año se sacó una guía de orientaciones socioemocionales, ya se venía trabajando en ese aspecto, porque más allá del aspecto cognitivo es importante lo vivencial, es importante el desarrollo emocional. Entonces, vuelvo a decir, ya sabíamos que al regreso de la pandemia podrían generarse situaciones como las que están pasando ahora, y las estamos atendiendo, pero vuelvo a decir, esto es una guía para proceder cuando se detectan situaciones de maltrato, de violencia, pero hay otras herramientas, hay otros programas, hay otros proyectos. Por ejemplo, nosotros estuvimos ahora, la semana pasada y la anterior, interactuando con el MEC en un proyecto para la incorporación y la valoración de lo que trae la población migrante, porque los migrantes van a nuestras escuelas y van a nuestros liceos. Entonces, trabajando para que esos aportes sean incluidos, sean integrados como una experiencia que enriquece a nuestra sociedad y no como una amenaza. Y eso se aprende en la escuela. Entonces, nosotros que somos una población cuyo origen fue la inmigración, tenemos que valorarlo eso. Y bueno, se están haciendo experiencias muy interesantes. ¿Alcanza con los recursos que hay o hay que reforzar los grupos institucionales para aplicar esta guía? Esta guía ya está vigente, ya venía, es decir, hay grupos, hay equipos en los subsistemas. Y bueno, por ahora creo que con lo que tenemos podemos ir dando respuestas. Ahora, vuelvo a decir, es un compromiso de todos. Y es un compromiso también de los medios de comunicación, de dar las buenas noticias. Ahora nosotros cuando salimos a recorrer diríamos, qué bárbaro sería que se diera esto como una noticia positiva. Que por ejemplo en Artigas un grupo de estudiantes descubrió o trabajó en una aplicación para las prótesis de pierna. O lo que está viviéndose como una experiencia de convivencia en la frontera entre los chicos, entre los alumnos. Entonces, también los medios de prensa pueden contribuir
a generar buenas noticias, buenos mensajes, que los chiquilines entiendan que crecer vale la pena, que no le tengan miedo a crecer, que no tengan malas noticias que digan, bueno, ¿para qué voy a crecer si igual es horrible ser adulto, ¿no? Entonces digo, todos somos, y los invito a que nos acompañen en esto porque realmente ustedes también son actores muy relevantes para llevar buenas noticias.